Bien, decíamos de los desafíos que se deben tomar a la hora de enseñar prácticas del lenguaje. Vamos a primer desafío, crear situaciones donde se lee, se escribe, se habla y se escucha, pero en diferentes ámbitos. Los ámbitos literario, de estudio y de formación ciudadana. Estos ámbitos los vamos a desarrollar bien cuando veamos el diseño curricular de cada nivel. Estos ámbitos son esferas de la actividad humana, siempre teniendo en cuenta los conceptos de Bakhtin. Son géneros discursivos que circulan, que se materializan en textos. Por ejemplo, una propuesta de armar una biblioteca del aula es justamente abrir un espacio para que en la escuela se circule el lenguaje en los distintos ámbitos. El otro punto es garantizar que niños que no leen y escriben convencionalmente desde el primer día de clases lean y escriban en estos ámbitos. Es decir, cuando ingresan a la escuela los niños vienen con experiencias diversas de escritura y de lectura. Algunos sin ningún tipo de experiencia. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que elaboran hipótesis acerca de qué significa esas marcas, esas producciones escritas que aparecen en los distintos textos de circulación social, y también elaboran hipótesis sobre cómo pueden escribir para representar un significado. Esto lo vamos a ver después con la investigación de Emilia Ferreira. Entonces, si consideramos que los niños deben, aunque no lean ni escriban convencionalmente, deben leer y escribir en estos ámbitos, nos debemos replantear las dos prácticas más comunes de lectura y de escritura en el aula. Y entonces, respecto de las lecturas, es importante que se legalice en las prácticas la lectura a través del docente y se legalice el dictado al maestro. Estas dos situaciones, de leer a través del docente y de escribir a través del docente o del maestro, son prácticas que antes no estaban en el diseño curricular, cuando el enfoque era el otro, el comunicativo o el enfoque de lengua. Ahora sí. ¿Por qué? Porque estas prácticas permiten que ese proceso de adquisición lingüística y cognitiva se vaya dando en la medida en que el niño, niña, lee a través de la voz del docente y escribe a través del docente, porque observa lo que está haciendo, porque sigue la lectura de su maestro, de su maestra en su propio libro, o porque sigue la lectura de su maestro, de su maestra en un afiche a la vista de todos. Entonces, es una práctica que debe estar en la escuela. Son prácticas extraescolares que deben ingresar a la escuela. Y así lo han hecho desde este enfoque. Otra cuestión es la lectura por sí mismos. Generalmente, y antes de este enfoque, se trabajaba desde la lectura solamente por sí mismos, la lectura control. Como les decía hoy, se daba un texto, se daban unas preguntas para ver si había comprendido el texto. Ahora se legalizan las lecturas exploratorias por sí mismas. Explorar quiere decir buscar a través de la lectura, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en sitios de internet, tenemos una lectura exploratoria. En los libros también, cuando buscamos un tema y pasamos las hojas, buscamos en el índice, son lecturas exploratorias. Entonces, se habilita ya que no es una lectura de control, sino una lectura como práctica social, ¿sí? Fundamentalmente para apropiarse de lo que los textos nos aportan.
Con respecto a la escritura, habíamos visto que el enfoque comunicativo se termina con la redacción de un texto. Pero aquí estamos viendo que se puede trabajar desde otros textos, llamados textos intermedios. Entonces, escribir por sí mismo no significa escribir de una vez y que ya nos quede ese texto terminado, sino que haya textos de trabajo. Y esos textos de trabajo o textos intermedios son los que conllevan el trabajo de acompañamiento y de intervención del docente. Ahí es donde el docente va por las mesas, circula, pregunta, contraargumenta, dice, acá puede ser que diga esto, y el niño le dice no, y entonces ¿qué le falta para que lo diga? Y así va completando la escritura. Entonces, escribir por sí mismos no es solamente escribir un texto y nada más, es hacer un proceso de escritura que nos lleva a, por ejemplo, tener un repertorio de inicios de cuentos. Entonces tenemos un repertorio de inicios de cuentos, significa tener frases con las que inician los cuentos. Había una vez, érase una vez, un día, etc. Es decir, nos vamos aproximando a la lectura desde diversos soportes y a la escritura también. Por lo tanto, en el aula deben haber diversos soportes de lectura que circulan en la sociedad. No solamente esos abecedarios comprados, ¿sí?, que no tienen ningún significado para los niños porque son letras, y las letras sueltas no dicen nada. Entonces, sí, los nombres propios, sí, los cumpleaños, sí, los títulos de los libros que estamos leyendo, que pueden ser impresos o pueden ser también lecturas de la pantalla. Y también significa escribir, y no solo en el cuaderno de clases, sino también aparecen otros portadores de escritura, como por ejemplo las agendas, los portafolios, los afiches, los murales, las carteleras, etc. ¿Sí? Bien, y por último vamos a hablar del tercer desafío, que es algo que tiene que ver con justamente legalizar la diversidad de producciones e interpretaciones de los alumnos. ¿Por qué? Porque antes de la lectura y de la escritura convencional hay producciones, y esas producciones, ya que las llamamos no convencionales, ¿sí?, son hipótesis que los chicos producen sobre el sistema de escritura. Y esas producciones tienen un significado. Y ese significado los alumnos lo elaboran a partir de la interpretación y producción de textos. Por eso es muy importante considerar las investigaciones en el campo de la psicolingüística para tener en cuenta cuando aparecen determinadas producciones que no son las convencionales, ¿sí? Bueno, por ahora dejamos aquí. Entonces, finalizamos con esto. Cuarto desafío. Tenemos que planificar. La didáctica nos tiene que ayudar a planificar las situaciones y las condiciones didácticas para resolver los problemas que se nos presentan didácticos. Y dos cuestiones fundamentales. Hacer ingresar las prácticas del lenguaje supone una gran transformación en la cultura escolar. ¿Por qué? Porque significa democratizar la enseñanza. Porque significa considerar la diversidad de sujetos, de textos y de interacciones que pueden tener lugar en la escuela. Y nosotros vamos a enseñar y vamos a
alfabetizar niños y niñas en contextos diversos y con propuestas diversas. Y ese es el gran desafío que tenemos como profesores de educación especial.